A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches, estamos en Sin Rodeos. Hoy vamos a tratar de aportar a los diferentes criterios y opiniones públicas información sobre si es la solución para disminuir los intereses de la deuda pública, vender activos del Estado, si efectivamente se gana algo con esto, qué opinan los economistas y, por supuesto, qué opinan esas personas que están directamente ligadas a FANAL, que es una de las instituciones que el ministro de Hacienda dijo que podría venderse para poder, con ese dinero, reducir los intereses de la deuda pública. Hoy me acompaña muy gentilmente aquí en este espacio, en Sin Rodeos, el señor Manuel Porras. Porras, él es el secretario del sindicato, el secretario general del sindicato Sinconapro. Muy buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches, doña Isabel, un gusto estar en su programa. Un saludo a los televidentes. Y también nos acompaña el economista, Jorge Benavides. Don Jorge nos va a ayudar a comprender un poco la situación fiscal, la situación real de los números del dinero a nivel de Estado, para poder entender si es viable, si vale la pena, a juicio del criterio de los economistas, la venta de activos del Estado para lograr, como dije desde un inicio, reducir los intereses de alguna forma de la deuda pública. Don Jorge, bienvenido a Sin Rodeos. Un placer estar en su programa. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Encantado de estar acá y esperemos que sea una hora bastante provechosa. Don Jorge, iniciemos de una vez con usted para ver la parte fiscal. ¿Cuál es la situación real que tenemos como país en el tema fiscal? En este momento tenemos una situación muy incómoda. Hace unos meses atrás, a finales del año pasado, estuvimos corriendo por la aprobación de un plan fiscal, que todos sabíamos que no era la solución, que era nada más un parche, y se da la razón ahora con la nueva calificación de Moody's, donde nos acomodan en un sector que no es nada lindo, ¿verdad? Estar a la par de economías como la de Nicaragua, por ejemplo, que en este momento enfrenta una situación política, económica bastante difícil y que estamos a ese nivel de ellos. ¿Qué significa esa calificación? Significa que nosotros somos muy riesgosos a la hora de invertir. Para cualquier persona que esté en el extranjero, que quiere invertir en Costa Rica, poner su empresa, su microempresa, ¿verdad? No es atractivo debido a que la situación política, económica de Costa Rica no es la ideal para hacer una inversión. Muy bien, ahora hablemos de números. Y usted dice que, bueno, en alguna medida, cuidados paliativos o una medida paliativa fue ese combo o ese paquete fiscal que algunos dicen si no se hubiera aprobado estaríamos peor. Y gracias a Dios se hizo eso. Sí. ¿Es así? ¿Es esa la medida exacta? Fue una medida que nada más nos iba a durar unos cuantos días. Te voy a decir por qué. Ok, si usted tiene un hueco en un tubo de su casa de agua y usted corta el agua, hace la reparación por encima, pero usted no corta ese tubo y no lo sustituye por uno, ¿verdad? Tarde o temprano se te va a volver a salir el agua. Eso es todo, ¿ok? ¿Cuál es el problema de Costa Rica? ¿Eran los impuestos? No. Nosotros somos 5 millones de habitantes aproximadamente, con más de 100 impuestos. Imagínense, tenemos un impuesto para todo. Es más, hoy nos levantamos con un impuesto nuevo de un 5% al cemento que viene de afuera. Nos volvimos un país totalmente caro para tan poquitos habitantes que tenemos. ¿Cuál era la solución? Antes de poner un plan fiscal, tenías que combatir el problema y ese problema se llama evasión fiscal. Entonces, hablamos de impuestos todos los días, hablamos de impuestos tras impuestos. Como te decía, hoy amanecimos con un impuesto nuevo. Pero, ¿qué estamos haciendo como país para combatir la evasión?
La evasión sigue, y lo he dicho en infinidad de programas, sigue siendo el deporte favorito de Costa Rica, es el más practicado, casi toda la gente lo practica. ¿Por qué? Porque usted aquí no va a la cárcel por evasión. A usted lo más que le va a hacer Hacienda es cerrarle su negocio unos cuantos días y ponerle una multa, y esa multa va a prescribir a los años. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? No estamos haciendo nada. Entonces, metemos un paquete de impuestos, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar una calificación mala que después se dio a los días, para evitar que nos vean con malos ojos los demás países del orbe para poder invertir. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la evasión? Seguimos haciéndolo. Entonces, lo que le entra a Hacienda, lo poquito que le entra, ¿verdad? Todo se va. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de gente, la gran mayoría de empresas, grandes empresas, no tributan. Y es más, los premiamos. Aprobamos un plan fiscal y días después les condonamos la deuda a los grandes evasores. Entonces, ¿a dónde vamos? Definitivamente, ahora tenemos un nuevo ministro de Hacienda que hace una serie de propuestas, y dentro de las propuestas que hace es la venta de algunos activos. Pregunto, antes de darle la palabra a don Manuel, don Jorge, como economista, ¿cuál es, digamos, la interpretación que usted hace de la propuesta del ministro de Hacienda? Con todo el respeto que se le merece el señor ministro, porque lo admiro como profesional, tiene una carrera impecable, pero creo que el traer un sustituto para Rocío que no hubiera vivido en Costa Rica es un grave error. El señor ministro tiene más de 30 años de no vivir acá, no estaba al tanto del entorno, no estaba al tanto de lo que se iba a topar. Es una persona calificada, como te digo, como profesional, pero creo que para el problema fiscal que tenemos materia prima en Costa Rica, tenemos economistas de primera línea que pudieron haber tomado el Ministerio de Hacienda. Con las medidas que él dijo en la Asamblea Legislativa hace días atrás, no estoy de acuerdo, y creo que la gran mayoría de economistas de Costa Rica en diversos medios lo han dicho. La venta de activos se viene hablando desde hace más de 20 años, es cierto, es una necesidad, pero, digamos, vender Fanal, por ejemplo, que es el tema que nos trae hoy, ¿qué representa Fanal? Es un 0.03%, ¿cierto? Así es. Del PIB. Entonces, si vas a vender un activo, ¿por qué no vendes la cartera de LINS, de seguros de LINS, y vendes uno de los bancos del Estado? Que eso sí representa en el Producto Interno Bruto un gran porcentaje y que va a permitir que esa plata llegue entonces sí a amortizar la deuda que tenemos, que es bastante amplia. Entonces, para mí, las medidas, y para muchos de mis colegas, es ponerle humo, nada más, es un distractor, porque están... Una curita, una herida muy grande. Es que ni siquiera es una curita, porque Fanal no representa absolutamente, no es nada, para no pelear, ¿verdad? No representa, es mínimo lo que representa al costo de nuestra deuda. Entonces, sí, sale diciendo algo que muchos políticos vienen diciendo desde hace más de 20 años, hay que vender Fanal, hay que vender un montón de cosas, pero ¿por qué el ministro no llega y nos dice en la Asamblea Legislativa que va a cerrar las instituciones que tienen duplicidad de funciones en el gobierno? Que eso sí nos lleva un gran gasto. ¿Por qué no habla de poner ya ahora sí la regla fiscal y en orden a todas las entidades que no la están aplicando? Porque es muy fácil, aprobamos un paquete de impuestos y llega a la caja y le llega a la caja y dice, no, nosotros nos salimos de la regla. Después llega y dice el Poder Judicial, nosotros hacemos la regla. Entonces, ¿para qué pusimos el paquete de impuestos? Las municipalidades nos salimos de las reglas. Todo. Entonces, no sirvió de nada. Entonces, una curita, yo ni siquiera diría que una curita, eso no es ni ¿cómo se llama? Ni un aplicador en la herida. Bueno, pues nosotros queremos saber en esta noche qué opinan ustedes como costarricenses. Fanal como institución es una de las empresas del Estado que de una u otra forma ha recibido muchas críticas, algunas positivas, otras negativas, y quizás mucho de lo negativo que hay alrededor de Fanal es el poco conocimiento que se tiene del trabajo que se hace en Fanal. Hay cosas que son valiosísimas y que nosotros decimos, bueno, ok, ¿por qué se hacen así?
y por qué no se dan a conocer. Ejemplo, Fanal produce alcohol de primera línea. Ese alcohol se le vende a la Caja Costarricense del Seguro Social a precio de costo, porque no se le puede vender más caro. Y lo que producen es prácticamente solo para la Caja, no se puede vender a más porque casi que la Caja lo consume todo. Competir, ¿cómo va a competir Fanal si tiene un montón de amarras que con las cuales no puede competir? ¿Qué es lo que más se vende en este país? El licor. Entonces, Fanal, podríamos ver en esta noche dos caras de la moneda. Una, que puede ser una gran empresa si efectivamente se trabajara con la libertad y la competitividad que debería de tener la institución, o bien, si se quiere tener, como algunos dicen, y aquí yo quiero que ahora don Manuel, y por eso dije que quiero que don Manuel nos ayude a interpretar, hay quienes dicen que Fanal para lo único que existe es para sostener al CNP, porque con los ingresos se puede activar o se le puede dar recursos a ciertos programas o a varios de los programas del CNP. ¿Qué es lo que hace efectivamente Fanal? ¿Son malas administraciones o amarras que se tienen a nivel de Estado a una institución que no se le permite la libre competencia? Quisiera escucharlo, don Manuel. Sí, bueno, primero quisiera referirme un poquito al comentario que hacía don Jorge en tema del impacto del plan fiscal. Usted puede vender todas las instituciones del Estado, y lo dijo el mismo ministro, mientras no resolvamos el problema de la evasión y la elusión fiscal, el problema se va a mantener ahí. Y lo dijo el ministro, un 8% del déficit representa la evasión fiscal. Entonces, Fanal, y como lo decía don Jorge, Fanal no representa absolutamente nada en el marco, digamos, de la solución de ese problema fiscal. Representa 0.03% del PIB. Imagínense que además de la deuda total de 36.000 millones de dólares que tiene el país, más los intereses, la venta de Fanal, que está valorada en 17 millones de dólares, que son alrededor de 9.600 millones de colones, eso representaría el pago de los intereses de 1.7 días. O sea que nos comeríamos la venta de Fanal en menos de día y medio de intereses de la deuda. Eso representa la venta de Fanal. Y el daño colateral que se le haría a los programas que desarrolla el Consejo Nacional de Producción y a los mismos ingresos del Ministerio de Hacienda, porque Fanal transfiere, por ejemplo, en el 2019 transfirió 11.000 millones de colones en impuestos y transfirió 3.500 millones de colones al Consejo Nacional de Producción para darle soporte financiero a los programas que desarrolla el Consejo Nacional de Producción, que van destinados al sector agropecuario, que de por sí ya ha venido siendo golpeado durante los últimos 30 años y está en una condición de sobreendeudamiento. Y en ese sentido, los recursos que transfiere Fanal básicamente vienen a ayudar a ese sector. Ahí tenemos programas, por ejemplo, como el programa de abastecimiento institucional, que buena parte del pago ágil que hoy se hace con ese colchón de recursos que Fanal transfiere al Consejo Nacional de Producción. Porque en el tema de las cuentas por cobrar no son lo más ágil que uno quisiera, porque obviamente están dentro del presupuesto institucional y lleva un proceso el recuperar esas cuentas por cobrar. Entonces necesitamos pagarle a las organizaciones que están dentro del programa de abastecimiento de manera pronta, porque si no los quebramos. Bueno, además el Consejo tiene otros programas que financia con esos recursos. Tiene un programa nacional de semillas que genera semillas certificadas de primera calidad para el sector productivo. Tiene programas de acompañamiento en calidad, en inocuidad de las organizaciones de productores y en inducción al mercado que se desarrollan con esos recursos que Fanal genera. Básicamente hay que entender que Fanal fue adicionada al Consejo Nacional de Producción con la visión de don Juanito Mora en su momento, precisamente pensando en que ese fuera el motor que generara los recursos para poder financiar al Consejo Nacional de Producción. Y así ha sido a través del tiempo. Entonces, si le quitamos esos recursos, prácticamente lo que estaríamos es condenando a la institución a un cierre. De ahí la importancia, digamos, de la gestión que realiza Fanal, se cierra el CNP. Eso es un hecho. Empezaría a generar un hueco fiscal, un hueco de déficit que llevaría necesariamente el cierre de la institución. Porque yo no creo que el gobierno pretenda sustituir esos recursos que traslada Fanal, que son 3.500 millones y a veces ha sido más, han sido 4.500 millones dependiendo el año, pero en el año 2019, para tenerlo como referencia, fueron 3.500 millones, que Hacienda del presupuesto ordinario le vaya a trasladar esos recursos al Consejo para que se financie con el problema fiscal que tiene el país. O sea, sería ilógico, ¿verdad?, pensar que eso se va a hacer. Entonces, esos recursos necesariamente los necesita el Consejo.
que eventualmente, y se ha dicho, ¿verdad? Y es importante aclararlo, se ha dicho que el Consejo Nacional de Producción es una carga para la FANAL. Bueno, es que la FANAL fue creada precisamente para ser ese generador de recursos, ¿verdad? Por la fábrica no tiene un fin en sí mismo que es vender licores, ¿verdad? Y generar utilidades, no es eso, tiene una razón social que fue la visión que tuvo Juanito Mora cuando la fábrica se le adicionó al Consejo Nacional de Producción y fue el desarrollo financiero del sector agroalimentario nacional. Le pregunto porque usted está dentro de esa institucionalidad, don Manuel. Así es. ¿Cabe alguna posibilidad de que lejos de vender FANAL se puedan soltar, y por eso lo decía muy al estilo nuestro, se puedan soltar esas amarras y más bien poner a FANAL a competir, a producir, a generar, y lejos de decir no hay plata, FANAL es un elefante blanco, a FANAL hay que cerrarlo, que se quede ahí produciendo alcohol para que le venda la caja y le paguen los salarios a algunos empleados, que lejos de eso más bien pueda ser generador de empleo, de producción y de mercado, y que pueda realmente competir como lo hacen, por ejemplo, otras empresas que están ligadas al tema alcohol. Bueno, vamos a ver, la Fábrica Nacional de Licores en realidad traslada una serie de beneficios, digamos, a la sociedad civil y a programas sociales. Solo en el 2019 trasladó casi 7.000 millones de colones vía ley 7972, que están dirigidos al CONAPAN, al PANI, a la Municipalidad de Grecia, a asociaciones de desarrollo comunal, al IAFA, a IFAN, a INDER y otras organizaciones de bien social. Ahí se distribuye parte, digamos, de ese capital que genera FANAL. Yo insisto en que FANAL es una empresa altamente rentable, porque una empresa que le traslada al Estado 11.000 millones de colones, Eso se lo aseguro, si no, no querrían venderla, exacto, don Manuel. Que le traslada al Consejo Nacional de Producción 3.500 millones, que compra materia prima al sector cañero 3.000 millones de colones, que cubre sus costos operativos, ¿verdad? Y que tiene utilidades. ¿Cómo vamos a decir que no es una empresa rentable? Por supuesto que es rentable. Yo no conozco en el mundo ninguna empresa que se dedique al comercio de licores que no sea rentable. Eso es un gran negocio. Y lo importante aquí es el destino y la razón social que tiene la existencia de la fábrica para soportar estos programas que en la empresa privada no se soportarían de esa forma. Que definitivamente si se vende hay que decirle adiós a todos esos programas y esos proyectos y todos esos dineros que están recibiendo las diferentes instituciones del Estado. Así es. Y completando la pregunta que usted me hacía, doña Isabel, sobre las amarras del Consejo de la FANAL, digamos, para desarrollarse. Sí. Primero, bueno, quiero decirle que la FANAL en el 2019 incrementó sus ventas en un 14%, llegando a facturar casi 28.000 millones de colones, cerca de 45 millones de dólares, ¿verdad? Eso es mucho dinero, ¿verdad? Ha venido mejorando, digamos, la gestión administrativa en muchas de las áreas de mercadeo, ¿verdad? Y la fábrica es un bien del Estado que le genera beneficio al Estado y le genera los recursos necesarios para soportar estos programas. Pero ¿cuál ha sido el problema? Básicamente, inicia con las pretensiones de IFAN e INDER de decir el cálculo de impuestos con base a la base imponible que se aplica para el cálculo de estos impuestos, no es el que históricamente la fábrica ha utilizado, ¿verdad? Y entonces vienen y dentro de ese esquema nos dicen, ustedes tenían que cobrar impuestos sobre el valor, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el tema del cacique, sobre una botella de cacique que tiene un valor en el mercado hoy del costo para salir al mercado de 3.200 colones y ustedes tenían que haber cobrado 5.200 colones. Entonces esa diferencia que estima como proyección IFAN e INDER, empieza a generar una deuda acumulada desde el 2004 hacia acá, ¿verdad? Por la pretensión de IFAN de variar esa base imponible, en la cual lo que pretende es que se incluya dentro de la base imponible no solo el costo fabril, sino todos los costos de comercialización, distribución, incluso los descuentos y las transferencias que se le hacen al Consejo Nacional de Producción como elementos de esa base imponible para aumentar lo que habría que trasladar en impuestos a IFAN y a INDER. Básicamente, ese litigio ha venido generando
una cédula tributaria que está por el orden de los 63 mil millones de colones en este momento, de una pretensión de esos montos por parte bueno, de pues yo Inver y quisiera FAN. saber la versión del señor economista de esta noche, don Jorge. O sea, esa pretensión del IFAN y del INDER, ¿es viable o no es viable económicamente? ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo se podría medir y cómo podríamos entender en blanco y negro nosotros, los costarricenses, ese tipo de cosas que nos llevan a pensar, de como nos han dicho siempre en política, piense mal que va a acertar? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con la respuesta de don Jorge. Ya regresamos con Sin Rodeos. The Factory Beauty Salon. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Te cuidamos y te consentimos porque eres única. Estamos ubicados en City Mall Oeste, Centro Comercial Calle Real Huachipelín, City Mall Este. Somos The Factory Beauty Salon. ¿Desea decorar su casa, oficina u otro lugar? Con nosotros sí se puede. En Muebles y Exclusividades Sarchiseñas le ofrecemos los mejores precios y estilos en muebles de cocina, sala, comedor, dormitorios, closet, puertas y otros, según su necesidad y gusto. Brindamos atención personalizada con Claudio Jiménez Vega en el teléfono 88 19 2001 89 28 82 37, sala de exhibición, WhatsApp y Facebook en Muebles y Exclusividades Sarchiseñas. Este y todos los miércoles, a partir de las 8 de la noche, acompaña a Isabel Espinosa en Sin Rodeos Municipal. Un espacio dedicado a los gobiernos locales. Continuamos nosotros aquí en Sin Rodeos en esta noche procurando aportar a la discusión nacional y a la opinión pública algunos conceptos sobre si es viable o no, si es factible que con la venta de algunos activos del Estado se pueda disminuir los intereses de la deuda pública. Si es una salida aceptable, buena, ¿y por qué FANAL? ¿Qué es lo que tiene FANAL? Es que aquí, desde los que seguimos un poquito, por lo menos nos gusta seguir la política, siempre nos han dicho, en política usted piense mal que va a aceptar. Entonces nosotros vamos a ver si eso es cierto o no. Le preguntaba a don Jorge, como economista, esas pretensiones y esa situación a la que se está llevando FANAL en este momento como institución, donde no se le permite competir, donde no se le permite, por ejemplo, si es el mayor generador de alcohol, lo compra la caja, pero lo compra a precio de costo. Si tuviera la caja que comprar ese producto a otro tipo de institución, no lo compraría al precio que lo está pagando en este momento. ¿Ok? Ahora, pareciera ser que hay algunos vivillos por ahí ya frotándose las manos, ya les está babeando el colmillo, porque se habla de la venta de FANAL, y también se hace una asociación así como en tiro directo al tema del etanol y Recope. ¿Qué es lo que tenemos ahí, don Jorge? FANAL, y usted no me deja equivocarme, FANAL fabrica etanol. Etanol viene Recope diciendo desde hace algunos meses más que va a ponérselo a la gasolina. Por tanto, ¿de dónde va a sacar Recope ese etanol? Por supuesto que tiene que pedírselo a la Fábrica Nacional de Licores, a FANAL. ¿Ok? Es ahí donde viene. Si no existe, si ya vendimos FANAL, ¿a qué costo va a comprar Recope esa materia prima para la gasolina ahora? Lo vamos a pagar nosotros. O sea, tendríamos una gasolina prácticamente más cara de la que tenemos ahora, que por sí ya es bastante cara comparado con otros países, ¿verdad? Con el alcohol pasa igual. O sea, vemos un vivo ejemplo de las malas decisiones de la Caja del Seguro Social. Hoy amanecimos con los EBAI del Este administrados por la Caja, pagando 3.000 millones, ¿verdad? 3.000 millones de colones más mensualmente que lo que se le pagaba a la UNIBE por la administración de dichos. Entonces, ¿a dónde estamos ahorrando? Díganme de dónde estamos aplicando la regla fiscal, no la estamos aplicando. Por supuesto, entonces hay un negocio de por medio, el cual
la malicia nos deja ver de que sí, por ahí podía haber una mano quisquillosa detrás de todo algunos esto. intereses detrás Ahora, de esa venta. sí. Y que no necesariamente es la deuda ¿Qué pública. haríamos con Fanal? Y eso es un criterio personal, yo a Fanal la pongo a competir. Y lo hablábamos ahora fuera de cámaras. ¿Qué es Colby hoy? Sino el resultado de la competencia que le pusieron. Es eso. Colby es un monstruo hoy de empresa. ¿Pero por qué? Porque tiene a Claro, tiene a Movistar y tiene esas dos empresas en este momento taco a taco compitiendo con ellas en telefonía celular. La competencia es sana. Y es que este país tiene a Fanal y tiene a otros gremios atados de manos. O sea, es tan fácil tomar medidas como Fanal compite. Otro ejemplo, los taxistas. Quítele usted a los taxistas todas las cargas impositivas que tiene y póngalos a competir con un Uber. A ver si no salen a flote los taxistas también. Pero lamentablemente tenemos 30 años de malas decisiones tributarias, 30 años de malas decisiones administrativas por parte del gobierno, donde en lugar de hacer de Fanal, por ejemplo, un monstruo de empresa, lo amarramos tributariamente, lo amarramos con pagos, etcétera, etcétera, y no la dejamos surgir. Entonces, ahí es donde viene el concepto de dónde queda la reactivación económica de Costa Rica. Porque hablamos de vender Fanal, ya estamos en un común acuerdo todos de que Fanal no representa absolutamente nada a la deuda que tenemos. No representa nada. Tenemos activos mejores, con mucho más valor, que se pueden vender y que amortizaríamos un montón nuestra deuda. Pero ¿qué hacemos con amortizar una deuda si en este gobierno todavía no se tiene un plan de reactivación económica? Que no se ve. O sea, estamos lanzando cortinas de humo y el gran problema que tenemos no lo estamos solucionando. Yo sí quisiera que don Manuel nos ayude como parte interna de una institución como lo es Fanal y defensor de la institución, sinceramente, por representar al sindicato. Si Fanal se pusiera a competir y Fanal, además de producir alcohol, produciera otro tipo de licores, generaría mucho más dinero. Bueno, si Fanal se ha mantenido en el mercado a pesar de las amarras desde el punto de vista tributario, que les permite producir. Exactamente, y ha demostrado ser eficiente en el mercado. Imagínense si no tuviera las amarras que en este momento tiene, ¿verdad? Que básicamente, como le digo, tiene que ver con el tema de las cargas tributarias que se pretenden poner sobre la Fanal. Nosotros producimos soluciones antisépticas para la empresa privada y para la Caja Costarricense de Seguro Social, que son de excelente calidad. Nosotros producimos además licores finos, ¿verdad? Hay diferentes otras variedades de licores finos. Ahora se entró al mercado con bebidas saborizadas también, ¿verdad? Y el tema aquí no es aumentar la venta de licores, o sea, no es eso. Es, sí, ciertamente estar en el mercado, ¿verdad? Ser eficientes. Pero, insisto, en el tema de la razón social de la Fanal, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ningún problema en competir en el mercado, pero bajo condiciones iguales para todos, no tigre suelto contra burro amarrado, que es lo que tenemos hoy con Fanal. Por ejemplo, ¿por qué en temas legales, o sea, dentro de la legalidad, tengo entendido que si tienen alguna deuda no se les puede exonerar ni se les puede... Eso no es permitido para ustedes, ¿o sí? Bueno, es que esas son las cosas que uno porque, por ejemplo, hay otras empresas y grandes empresas de este país que no son del Estado, que, por ejemplo, en este paquete fiscal salieron muy bien, claro. Muy bien, porque no solo se exoneraron, sino que también fueron parte de la amnistía tributaria. Bueno, me imagínense que qué dichosos. El Estado en la amnistía pudo amnistiar 196 mil millones de colones para recuperar un 6% de eso. O sea, al final fue un beneficio enorme para las empresas evasoras. Eso fue premiar a las empresas evasoras de impuestos. Llamémoslo por su nombre. Exactamente, eso fue. Pero usted lo decía bien, a nosotros no nos permiten condonar una deuda, ¿verdad? Porque aunque sean recursos del Estado, que se pasa de una bolsa a la otra, ¿verdad? Porque es el Estado debiéndole al Estado, ¿verdad? Pero la empresa privada sí. Pero la empresa privada sí. Mire, el diputado Pablo Heriberto Abarca tiene un proyecto en la Asamblea Legislativa para trasladarle la Fanal, concesionarle la Fanal a Laica, trasladarle el monopolio por 6 años
y condonarle las deudas a través de la venta de los activos del CNP. Entonces resulta que la empresa privada... sí, correcto. Así está en el proyecto de Pablo Heriberto Abarca, que por cierto es enemigo del sector agropecuario, ¿verdad? Porque estos recursos que genera FANAL vienen a soportar los programas que se dirigen al sector agropecuario. Entonces, don Pablo Heriberto plantea un proyecto donde entonces a la empresa privada sí le condonamos las deudas con los recursos de todos los trabajadores, ¿verdad? Y de toda la población costarricense. Entonces, a la empresa privada se le condona esa deuda, se le da a FANAL libre de deudas, gracias de esa cédula tributaria de 63.000 millones, se le otorga por 6 años, que posiblemente va a ser prorrogable el plazo, ¿verdad? Del monopolio del alcohol, ¿verdad? Y se le dice, tome, aquí está la FANAL, ahora sí, haga dinero. Entonces, es rentable dentro del sector privado, ¿verdad? Pero no es rentable dentro del sector público. Se puede condonar dentro del sector privado, pero no se puede condonar dentro del sector público. Esos son los vivillos que hablábamos, que como bien decía don Jorge anteriormente, son los que andan detrás del negocio del etanol, porque cuando empezamos a hablar del negocio del etanol, empezaron a ver cómo había que desaparecer la fábrica o venderla, ¿verdad? Porque mira, al final, concesionarla o venderla no hay diferencia. Igual va a llegar a manos privadas. Por ejemplo, aquí hay un televidente que dice que el Estado vendiendo guaro. ¿Qué tiene? Dice, qué cómico, dice, y esta señora, o sea, yo defendiendo, no, yo no defiendo el guaro, yo defiendo el empleo de la gente, yo defiendo el que si se cierran algunas instituciones por el simple hecho de cerrarlas, que quiénes están detrás de esas compras, que es lo que a mí me gustaría saber, y pensando mal, o sea, cuando las cosas estén claras y se pongan sobre la mesa, podemos decidir o pensar de otra manera, pero por ahora hay que pensar mal. Por ahora hay que pensar mal de la situación. Bueno, el televidente muy amablemente nos escribe y dice, pero FANAL está dejando pérdidas. Seguimos pagando deuda de esta empresa. Solo pérdidas y más pérdidas, dice don Uriel Marín. Doña Olga Lidia dice, algún pez gordo está detrás de esto, de que se venda FANAL. Si FANAL no deja pérdida alguna. Bueno, eso es el mensaje de doña Olga Morales. Marcial Montero dice, buenas noches, Costa Rica debe de eliminar la burocracia. La burocracia estatal. Hay que eliminar el IDA, el CNP, el PANI, el INCOFER y abrir monopolios como Recope. Luego, bueno, este otro mensaje, don Juan, dice que es interesante el tema y que dice el tema, si hacen un estudio de casos a nivel centroamericano y latinoamericano, pueden definir qué tan provechoso ha sido la propuesta en otras latitudes, cuáles empresas han absorbido en el mercado de servicios que le aportan al sector público y privado comparativamente y que han hecho con el capital después de su venta. Y si es el comprador, y si el comprador las logra resucitar, funcionan positivamente, como se explica. Entonces, ¿cómo se explica el deterioro? Contrapuesto, dice la factibilidad de venta, y de pronto sí aparece un rating. Bueno, el mensaje es sumamente extenso, pero por ahí andan los comentarios en este momento en la página de Sin Rodeos. La persona que le dices el primer... Don Uriel. Quiero decirle lo siguiente. Si usted ve Estados Unidos, ve México, ve Brasil, que son potencias económicas de este continente, me gustaría que él observara lo que ha hecho el licor, no solo en el deporte, o sea, en todo en general, el aporte que de la venta de eso, cómo ha fortalecido tanto instituciones como deportistas, como equipos, etcétera, etcétera, estadios de primer nivel. O sea, tenemos un país de doble moral. Entonces nos rasgamos las vestiduras diciendo que ahora con el tema del aborto terapéutico, con el tema del matrimonio igualitario, pero dio libre poner licor a patrocinar eventos deportivos. Me voy por el pecho. Entonces somos de doble moral. Si supiéramos o agarráramos el ejemplo de estos 3 países que estoy hablando y lo que han hecho por el deporte en sus respectivos países, donde usted ve megastadios construidos, ve, por ejemplo, los equipos olímpicos de cientos de atletas. Miren, nosotros mandamos 3 o 4 y a duras costas, ¿verdad? Entonces, creo que es el momento ideal para no solo FANAL, ¿verdad? Sino todo lo que deriva FANAL, de que pueda empezar a competir, pero también que le retribuya de la venta de ese licor a obras de bien social, a obras de deportes, etcétera, etcétera. O sea, y es lo que están haciendo. A mí, ¿sabe lo que me da más cólera? Oiga los números que traslada FANAL a diversas instituciones y al mismo Estado. Y tiene un precio ridículo de venta de 17 millones. De 17 millones de dólares.
con todo lo que están, dándole a otras entidades y todo lo que le están dando al gobierno. Aquí sí hay algo muy raro, ¿verdad? Que quieran vender una mega empresa que en este momento no tiene pérdidas. Lo que ellos arrastran es un préstamo, ¿verdad? Si me no es un préstamo. Básicamente es un litigio por un tema de diferencia tributaria. Que incluso quisiera aclarar, es importante, que recientemente se hizo, es más, tan reciente como ayer, se le hizo una consulta a Hacienda sobre si la base imponible que ha venido usando la FANAL para el cálculo tributario es la correcta, y Hacienda nos dice, sí, efectivamente, esa es la correcta, a raíz de una consulta que hizo la Administración Superior del Consejo Nacional de Producción. Pero bueno, eso es un proceso legal que ha venido y que se puede resolver. Nosotros recientemente en la mesa agro que se trabajó con el gobierno, con Casa Presidencial y con el presidente ejecutivo del CNP, el ingeniero Rojas Bermúdez, donde participó el sector agropecuario, retomamos un proyecto de ley que tuvo en la administración pasada el apoyo de la Comisión de Agropecuario, se votó por unanimidad y tuvo hasta un día de mociones por el 137 y prácticamente tenía los votos para resolver este problema tributario. Ese proyecto se retomó, se le hicieron unas reformas y como acuerdo de la mesa agro que se negoció, se trasladó al despacho del presidente de la República para que convocara ese proyecto en estas sesiones extraordinarias y resolver este tema tributario. Esa es la forma de poner a competir a FANAL, en el esquema del mercado donde tenga las mismas condiciones que los otros. Porque, por ejemplo, le puedo decir que la Cervecería de Costa Rica lo que ha hecho es dividir los procesos. Entonces tiene un proceso donde tiene costos por la parte fabril y otro proceso donde tiene lo que es toda la parte de distribución y ventas, ¿verdad? Entonces paga lo que tiene que pagar en el tema de la distribución y paga lo que tiene que pagar por el costo fabril, ¿verdad? A nosotros nos aplican una fórmula que nos dice, no, usted tiene que meter todo en un solo paquete, y entonces eso lo que hace es generar impuestos adicionales y sobrecargar esa base imponible. ¿Qué le parece, señor economista? Como le dije al principio. Tigre suelto contra burro. Totalmente. Suéltele las amarras y tenemos una mega empresa que no vale 17 millones de dólares como lo están planteando. O sea, que quieren vender FANAL por 17 millones de dólares. Así es. Eso es. Sí, y yo quisiera... ¿No está esto así como en baratillo al mercado con lo, digamos que pensando así mal, que si tiene que producir etanol, que si tiene, y ahora, por ejemplo, ¿qué va a hacer la caja si tiene que irle a comprar el alcohol a otra parte? ¿A qué precio lo va a comprar? ¿Cómo vamos a estar todos? ¿Qué va a pasar con todas esas cargas que tiene FANAL de dineros que le dan a las diferentes instituciones también del Estado? ¿Qué va a pasar con todos esos aportes? Vamos a una pausa, don Manuel, perfecto. Por favor. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. The Factory Beauty Salon. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Te cuidamos y te consentimos porque eres única. Estamos ubicados en City Mall Oeste, Centro Comercial Calle Real Huachipelín, City Mall Este. Somos The Factory Beauty Salon. ¿Desea decorar su casa, oficina u otro lugar? Con nosotros sí se puede. En Muebles y Exclusividades Archiseñas le ofrecemos los mejores precios y estilos en muebles de cocina, sala, comedor, dormitorios, closet, puertas y otros, según su necesidad y gusto. Brindamos atención personalizada con Claudio Jiménez Vega en el teléfono 88 19 2001 89 28 82 37. Sala de exhibición, WhatsApp y Facebook en Muebles y Exclusividades Sarchiseñas. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Previo a la pausa le decía a don Manuel, ¿qué va a pasar con esas instituciones que reciben esa platita de las ganancias de FANAL?
Bueno, no es tan platita, ¿verdad? Pero digámoslo así, porque como la gente está más sensible. Hay una distribución, digamos, platita importante de recursos para diferentes instituciones de bien social, incluso en Grecia, ¿verdad? También hay una parte de 187 millones que se trasladan anualmente para los comités de deportes, para las asociaciones de desarrollo comunal, ¿verdad? Para otras instituciones de bien social, la misma municipalidad de Grecia. Y como le decía al principio del programa, otros recursos que se trasladan al PANI, al CONAPAN, al IAFA, ¿verdad? Que son instituciones de bien social. Por supuesto que esos recursos nosotros no podríamos garantizar que se sigan trasladando. ¿Ya en manos privadas? Exactamente, y porque esto tendría que hacerse vía Asamblea Legislativa. Y en la Asamblea Legislativa usted ahí mete un elefante y sale una jirafa, ¿verdad? Entonces es muy probable que todas esas cargas impositivas desaparezcan en un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso es muy probable y entonces afectaríamos, además del beneficio que se traslada a esas instituciones de bien social, y al tema, los programas que se financian a través del Consejo Nacional de Producción, que van directamente al sector agropecuario. Uno de ellos, el PAI, y eso generaría una crisis hasta mayor en el tema de desempleo, porque nosotros tenemos 270 agroempresas, organizaciones que funcionan a través del PAI y que generan más de 23,000 empleos indirectos y directos, digamos, y lo que estaríamos haciendo es afectando más todavía el problema de la reactivación económica, ¿verdad? Yo creo que al ministro le faltó información cuando anuncia la posible venta o concesión de la FANAL, y él lo dijo, ¿verdad? En su momento, y después aparece la ministra de Planificación y nos dice que están haciendo una evaluación para determinar si es viable o no es viable, ¿verdad? Después de que se hace el anuncio, algo parecido a lo que pasó con el plan fiscal, ¿verdad? Que se aprueba un plan fiscal que, como bien decía don Jorge, más bien lo que ha traído es una desaceleración en el tema de la reactivación económica, y además, lo más grave, y lo dijo el mismo ministro, no tenía los mecanismos tecnológicos para la instrumentalización de ese plan fiscal. Y lo mismo con FANAL, ¿verdad? Pero vea lo grave de este asunto. Comparto todo tu criterio en este momento. Bueno, desde que empezamos el programa lo comparto. Pero hay algo más grave aún. Vendemos FANAL. La caja se va a ver obligada a comprar el alcohol en manos privadas. ¿A qué precio? ¿A qué costo? ¿Y a dónde va a trasladar la caja ese costo? En un aumento del seguro social. ¿Quién no vamos a pagar? Nosotros, que lo estamos pagando ahora. Y segundo, si Recope cumple su plan de etanol, ¿a dónde va a llegar el precio de la gasolina? ¿Por qué? Porque tenemos que ir a comprar el etanol a manos privadas. Entonces, en lugar de hacer un beneficio, vendo FANAL en 17 millones de dólares, no amorticé absolutamente nada de la deuda, ni siquiera pagué lo que corresponde de intereses, trasladamos una carga al trabajador, a ese que nos está viendo hoy, ¿verdad? En su seguro social y en su gasolina. Y el daño colateral que lleva a que las instituciones no reciban la plata que da FANAL, que va a tener que sacar el gobierno de otras fuentes para poder solventar ese gasto. ¿Y de dónde lo va a sacar? De un nuevo impuesto. Porque aquí, todo faltante que tiene el gobierno, le ponemos un impuesto a algo. Entonces, por supuesto, el daño es gravísimo. Ahora, aquí hay un caballero, don José Ruiz, que dice, ¿y de quién es Laica, por favor? Dice, sí dice, ¿y de quién es Laica que se quiere embarcar con esa compra? Laica es una empresa privada que representa básicamente al sector cañero, pero básicamente al sector exportador cañero. Ahí los pequeños productores de caña básicamente no están representados dentro de Laica, ¿verdad? Algo similar a lo que sucede con Taboga. Yo le puedo decir que nosotros, por ejemplo, antes del 98, la FANAL producía alcohol. Y hoy solo lo purifica precisamente porque tenemos que comprarle la melaza a Laica y en algún momento Taboga. Parte del negocio, ¿verdad? Para esas empresas y para esos políticos que están detrás de esas empresas. ¿Y podría producir melaza? Podríamos comprar melaza a los pequeños productores y a base de la melaza producir alcohol. Obviamente las tecnologías han cambiado y habría que ubicar también una planta de tratamiento en un lugar adecuado. Ahora hay que hacer algunos ajustes, algunas inversiones que FANAL precisamente no puede hacer porque no tiene esa capacidad, precisamente porque lo asfixian las deudas que el gobierno no quiere resolver, que al final no resulta ni un tema legal, sino básicamente un tema hasta político. Es que no ni siquiera lo dejan competir, o sea, el gobierno tiene a FANAL como a otras instituciones
amarradas. ¿Para qué? Para que su destino final sea una venta, y una venta en algo que no es representativo al problema fiscal que en este momento tenemos y al problema de deuda que tenemos. Y ya están los televidentes, don Sergio Baita, ¿cuál es la empresa, dice, que venderá a la caja el alcohol a precio de costo y pasará sus utilidades a Hacienda y al CNP? Dice, muerto el CNP, ¿quién venderá los alimentos a las escuelas y a las cárceles? Obviamente las empresas privadas. O sea, esto es un negocio redondo. Doña Isabel, para agregarle ese comentario, me parece muy, muy importante, nosotros como CNP, en el programa de abastecimiento, este año se colocaron 61 mil millones de colones en el programa de abastecimiento institucional, que básicamente en un alto porcentaje vienen de organizaciones de productores en el mercado institucional. Ese mercado ha ido creciendo, en 2 años pasó de 14 mil millones de colones en ventas a 61 mil millones de colones este año. Es un programa exitoso, pero por supuesto que ese mercado se le ha ido quitando a alguien, ¿verdad? Y el Consejo Nacional de Producción está en la obligación de hacer esa distribución de riqueza y de facilitarle a los productores, en la condición que hoy están, mecanismos de mercado para poder accesar a mejores precios y mejores condiciones. Don Luis Alberto Rojas dice, negocio redondo, privatizar Fanal, y los perjudicados vamos a ser todos los costarricenses. Y el gobierno sigue mintiéndonos sobre el estado real financiero de Fanal. Así es. ¿Está usted de acuerdo con ese comentario, don Manuel? ¿Usted que está dentro de...? Por supuesto. Nosotros hemos sido clarísimos en el tema de que Fanal no tiene pérdidas, ¿verdad? Esa ha sido una excusa para buscar concesionarla o venderla. Fanal es una empresa rentable, altamente rentable, y además cumple una razón social importantísima para este país. Sería un daño gravísimo vender Fanal o concesionar Fanal para el sector agropecuario de este país y para muchas organizaciones de bien social. Aquí hay algunos televidentes escribiendo y dice, like es de los Arias. El plan fiscal, dice, se descubrió, con el plan fiscal se descubrió toda la corrupción. Hay muchos de los mensajes que, bueno, lamentablemente no puedo como leerlos todos, pero... Es cierto, o sea, cuando veamos el plan fiscal a la hora que lo aprueban, llega a la Asamblea Legislativa, la Asamblea se ve forzada a votar a favor del plan fiscal, se manda a la Sala Constitucional, en tiempo récord, la Sala le da el visto bueno, se aprueba y nos salvamos. ¿Cuántos días? Fueron días, ¿verdad? Días. Fueron días los que transcurrieron para cambiar. El primer cambio que hubo fue la canasta básica. No la cambiaron antes, ya eso estaba completamente establecido de que la vamos a cambiar después y ya ustedes vieron lo que pasó con la canasta básica. Después viene el Ministerio de Hacienda y dice, vamos a condonar la deuda. Dígame en sano juicio, ¿quién me debe a mi plata? Y yo estando en una necesidad le voy a decir, no me pagues, si la necesito, porque estoy asfixiado, me están quitando la casa, me están quitando el carro en este momento. Si usted a mí me debe plata, por supuesto que le voy a decir, págueme, porque es mi plata, usted me la está debiendo y yo la necesito para salvarme. O sea, aprobamos un plan fiscal y lo que hicimos fue no combatir la evasión y premiar la evasión. ¿Cómo? Condonando la deuda. Son medidas que no son lógicas. Entonces nos califican mal, seguimos nosotros con la regla fiscal, entonces permitimos que ciertos sectores del gobierno se salgan de la regla fiscal, dicen no la quiero aplicar, nos vuelven a calificar mal. Entonces, ¿hacia dónde quiere llegar este gobierno? ¿A dónde nos quieren dejar? Yo hoy lo dije en un medio de comunicación en la mañana, el próximo presidente de Costa Rica lo que va a heredar no se lo deseo a nadie, como economista le digo, porque le están dejando un muerto. Y usted dice eso y yo digo qué curioso, ¿verdad? Y cómo grandes grupos y muchas personas hacen lo que sea y se pelean por llegar ahí. Pero hay algo, no sé si has notado en estos días que hay algo que es muy, que llama mucho la atención. Están saliendo muchos economistas de renombre que no están en el gobierno, porque los economistas que tiene el gobierno en este momento no son conocidos. Y todos vienen en una misma línea. Nadie está criticando, todos están dando soluciones. Y también yo lo decía hoy en la mañana, el presidente de la República
llama a todos sus ministros y se encierran un sábado. ¿Por qué no, en lugar de poner a todos sus ministros, por qué no llegó y mandó a llamar a 20 de los mejores economistas de este país? 20. Aquí hay materia prima. Gracias a Dios tenemos economistas de primer orden, de primer nivel, que en este momento no están en el gobierno y que están deseosos de... ¿Por qué no hacer una encerrona con la gente que de verdad está en el negocio todos los días, el que está viviendo la situación, y decir, entre todos saquemos? ¿No cree que es tal vez falta de humildad de parte del gobierno, de dar un paso atrás y decirle, ¿sabe qué? No puedo, necesito que me ayuden? ¿Qué iban a resolver los ministros? ¿Qué iba a resolver un ministro de Agricultura en un plan de reactivación económica, con todo el respeto que se merece el ministerio? O el ministro de Justicia. No resolvíamos absolutamente nada. Ahí ocupamos ese día cabezas pensantes, cabezas que tienen años de estar midiendo la economía y las finanzas de este país, que entre todos llegar a un acuerdo y decir, esta es la ruta que debemos tomar. Esta es la ruta. Pero en este momento este barco va sin capitán y va sin ruta. Yo comparto un poco lo que decía don Jorge en el tema de la reactivación. O sea, nosotros hemos dicho, bueno, y don Jorge, usted como economista, que necesariamente la reactivación económica pasa por el sector agropecuario también, que ha sido el gran motor de la reactivación económica. Y hoy el sector agroalimentario está en una de las peores crisis y está sobreendeudado. Precisamente por esa falta de oportunidades y de políticas claras para el desarrollo del sector agropecuario nacional, sobre todo el pequeño y micro productor nacional, ¿verdad? Este plan fiscal para mí fue aprobado de forma atropellada, por eso hoy el presidente viene y dice que la aplicación de la regla fiscal es como pegarse un tiro en el pie, que es un suicidio. Por supuesto, porque en algunas instituciones la regla fiscal no puede ser aplicada, y le voy a decir que el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional de Producción es una. Nosotros dentro de nuestro presupuesto está el programa de abastecimiento institucional y de acuerdo a la regla fiscal no podemos crecer porque tenemos un tope presupuestario. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar a esas organizaciones de productores en ese mercado institucional si tenemos una regla que nos dice que no podemos crecer? O sea, entonces, efectivamente fue una ley atropellada, fue una ley, sí, exacto, que no vino a solucionar el problema fiscal y hoy ya sí lo han reconocido, ¿verdad? Y lo que ha venido es más bien a desacelerar la economía del país, ¿verdad? Y mientras no ataquemos el tema de la evasión y la elusión fiscal, no se va a resolver el problema fiscal de este país. Pero hay quienes dicen que si no se hubiera aprobado ese paquete fiscal, estaríamos en peores condiciones. Estamos de acuerdo. El plan se tenía que aprobar, pero no ese plan. Exacto. O sea, se pudo mejorar. Este plan se hizo totalmente a la carrera. Tan es así que, es cierto, el presidente cuando me dijeron dice... eso, yo dije, bueno, ok, perfecto, digamos que se llegó a tanto, y si no se hubieran hecho todas las exoneraciones que se hicieron, ¿en cuánto estuviéramos con el déficit fiscal? ¿Hubiéramos avanzado en algo? Si la ley fiscal, si el plan fiscal, si la ley 9635 hubiera venido acompañada de las medidas necesarias para combatir la evasión fiscal, yo le creo. Pero al final eso no se dio. ¿Cómo puede ser posible que en Costa Rica, y tomando ejemplos de países de primer mundo, la evasión fiscal no sea castigada con cárcel? Cuando hay otros países que usted evade impuestos, usted va a la cárcel, le quitan todo lo que tiene y tiene también multa, o sea, se va por los tres lados. Pero en Costa Rica, ¿quién le tiene miedo a Hacienda en este país? Nadie. ¿Quién le tiene miedo a la caja del Seguro Social? Nadie. ¿Cuál es el principal problema de la caja del Seguro Social? Nadie le paga. ¿Y qué hace la caja? Lo único que puede hacer es lo que le hace el Saprissa, ir a cerrar el estadio 5 días, y ya volvieron a abrir el estadio y listo. Por ejemplo, porque es la medida que todos conocemos, que el Saprissa le han cerrado el estadio varias veces por la caja. Es lo único que hace, pero ¿quién le paga la caja? Nadie. Ok, tenemos 2 minutos y en esos 2 minutos 1 minuto para cada uno. Yo quisiera nada más saber, ¿están ustedes, o sea, los dos estarían de acuerdo en que vender FANAL o vender otras instituciones del Estado como las que se han nombrado no vendrían a solucionar en mucho? ¿O no harían casi que ni un pellizquito ahí al tema de los intereses de la deuda pública? Bueno, yo estoy convencido de que más bien generaría un daño y un perjuicio enorme para el sector agroalimentario, para los programas y para la atención de programas de bien social. Y al final no lograríamos amortizar absolutamente nada de la deuda, lo decía al principio del programa. Y abriríamos un hueco más grande. Eso representa 1.7 días del pago de esa deuda. O sea, en menos de día y medio nos estaríamos comiendo lo que representa la venta de FANAL.
generando un daño colateral más grave. Y para terminar, yo quisiera retomar las palabras del diputado Wilmer Ramos aquí en este programa, doña Isabel, cuando dijo que vender FANAL era vender la gallina de los huevos de oro. Don Jorge. Comparto en todo el criterio del colega. No estoy de acuerdo en vender FANAL. Hay mejores activos para vender que de verdad significan. ¿Pero vender activos es una solución? No es la solución completa, pero sí es parte de la solución. Si vendemos activos que de verdad tengan un valor y que de verdad podamos amortizar deuda, insisto, como la cartera de seguros del INSS o uno de los 2 bancos del Estado. ¿Por qué? Porque ya somos 5 millones de habitantes, tenemos 2 bancos estatales y tenemos el Banco de los Trabajadores. No, podemos deshacernos de uno perfectamente. Y tenemos que, aparte de eso, tomar medidas como el cierre de muchas instituciones del gobierno que cumplen una duplicidad de funciones, ya sea el cierre o unificarlas, ¿verdad? Y tenemos que poner un plan de reactivación económica donde empresas como FANAL las pongamos a competir en el mercado de tú a tú con otro tipo de empresas y que de verdad, como dijo Wilmer Ramos, usted lo trajo a colación, sea la gallinita de los huevos de oro. Bueno, pues yo también quisiera dejar sobre la mesa una pregunta para todos nosotros. Y si hace ese tipo de venta, de cierre de instituciones y todas esas cosas, ¿a dónde va a llegar el porcentaje o el índice de desempleo de este país estando como está? Dejémoslo de tarea para un próximo programa. Señores, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Feliz noche. A ustedes muchas gracias e invitarles para que mañana, si Dios lo permite, a partir de las 8, nos acompañe aquí en Sin Rodeos con temas municipales. Que la pasen muy bien. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. ¿Cuál es tu canción favorita? No te contaron mal, no te voy a negar.